Hermanos, yo llevo cerca de 2 meses luchando con esta palabra de la que voy a hablar en esta noche. 2 meses en que el Señor me ha estado ministrando fuertemente con esta palabra, porque a veces nuestra vida en el Señor y nuestra vida en el Evangelio puede caer en unas rutinas o puede caer en unas costumbres en que ya hacemos las cosas porque estamos acostumbrados a hacerlas. Sin embargo, cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que es que hay un significado en eso que nosotros estamos haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor en su infinita bondad y misericordia se nos revela y nos dice: mira, pon atención a esto. Gloria a Dios. Así que nada, vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque estamos aquí, porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Y pues tenemos la oportunidad de adorarle, la oportunidad de bendecirle, de entregarnos a Él. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Dios mío, por esta tu congregación, casa de adoración Llama de Fuego. Padre, este es el lugar en donde tú me has traído, donde tú me has plantado, Señor, junto a los hermanos maravillosos que hay aquí en este lugar, Padre amado Dios. Aquí, Padre amado Dios, tú nos has restaurado. Aquí, Padre, tú nos has dado palabra. Aquí, Padre, tú nos has ministrado, nos has hecho descansar cuando necesitamos descanso. También nos has dado, Señor, encomiendas que nosotros debemos seguir y que debemos hacer, Padre amado. Aquí es donde nos has dado tu fundamento, Señor. Gloria a Dios. Nos has derramado tu amor aquí en este lugar a través de los hermanos, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por esto. Estamos agradecidos, Señor, porque de este lugar, Padre amado, recibimos de tu palabra, Señor. Esta palabra que nos guía, que nos instruye, que nos revela. Esta palabra, Señor, que nos transforma, que nos edifica, Padre amado Dios. Permite que en esta noche también esta palabra que se va a hablar, oh Padre amado Dios, haga su obra completa, así como dice tu palabra, que cuando tú envías tu palabra, hace todo aquello para lo cual tú lo enviaste. Cumple el propósito, no torna atrás vacía, Señor. Así que declaramos que esta palabra cae como semilla en buen terreno, Señor, en nuestros corazones, y da fruto al 100%, Padre amado. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra con la que le digo que he estado luchando es una palabra que hemos escuchado muchísimas veces. Es una palabra que... ¿Cuántos han escuchado este versículo? Mateo 6:33. Hace poquito estábamos hablando de él. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén, ¿verdad que sí? No es una palabra extraña, no es algo que casi no se hable, no, es una palabra bastante conocida. Sin embargo, en estos últimos 2 meses he tenido como un redescubrir de esta palabra, ¿no? El Señor me ha ministrado poderosamente con esta palabra. Y es porque esta palabra encierra varias cosas bien importantes de las que vamos a hablar en esta noche. Gloria a Dios. Cuando el Señor hablaba esta palabra, Él estaba dando un sermón que es uno de los sermones más famosos que Jesús dio. Es el Sermón del Monte. Él estaba enseñando, le estaba predicando a la multitud. Y mientras le predicaba, le hablaba acerca del reino de los cielos. Le habló de las bienaventuranzas. Le habló de que no estemos preocupados por nada. Y dentro de ese mensaje, Él culmina diciendo este versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué pasa? Que si vamos a escudriñar el texto, escudriñar es verlo minuciosamente, detenidamente, y vamos a sacarlo parte por parte, lo primero que dice el texto es: buscad primeramente. Está hablando de prioridades. Está hablando que dentro de la lista de todas las cosas que tú tienes que hacer, tu prioridad, lo más importante, lo número 1, debe ser buscar el reino de Dios. O sea, está hablando de organización. Está hablando de en nuestra vida, esta debe ser una prioridad. Esto debe ser algo que nosotros debemos estar constantemente pendientes de esto.
Y dice más, en versículos anteriores dice, por nada estés preocupado, por nada estés afanoso, ni por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni por lo que vas a vestir. Por lo que cuando él dice esto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando que esto va hasta por encima de nuestras necesidades. Mire qué poderoso. Él habla de que no estemos preocupados porque nuestro Dios nos da todas estas cosas. Él dice que estas son las cosas que buscan los impíos, que vamos a comer, que vamos a vestir, que vamos a beber. Sin embargo, ustedes no hagan eso. Ustedes busquen primero el reino de y su justicia antes que buscar que van a comer, que van a vestir. Porque si busca si lo podemos, ¿verdad?, parafrasear un poco. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas os serán añadidas. Mire qué cosa poderosa, es como una promesa que nos hace el Señor. Nosotros nos levantamos por la mañana, casi siempre nos levantamos con prisa. Tratamos, ¿verdad?, de dedicar nuestro día al Señor primero que nada, salir a trabajar, a buscar el pan, porque buscar el pan, buscar que vamos a comer, que vamos a beber y que vamos a vestir es importante. Sin embargo, antes de hacer todo eso, una de las actividades que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, cuando dice buscar primeramente, dijimos que es una prioridad. Y lo segundo que dice es el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Alguien sabe qué es el reino de Dios? ¿Alguien se ha preguntado qué es el reino de Dios? ¿Será que tenemos que ponernos un sombrerito como Indiana Jones y un látigo y salir por la selva a buscar en dónde está el reino de Dios? ¿Será que hay un lugar en un mapa, un GPS, algo, una brújula que me diga dónde está el reino de Dios? Cuando el Señor nos habla del reino de Dios, no nos está hablando de un sitio geográfico, ni de un sitio físico a donde nosotros debemos ir. Cuando el Señor nos habla del reino de Dios, nos está hablando del gobierno de Dios. Nos está hablando del lugar en donde Dios gobierna. ¿Ok? En inglés, la palabra reino es kingdom. Y es como una palabra compuesta. Esa palabra viene de king, que es el rey, y dom, que es de dominio. Por lo tanto, el reino de los cielos, o el reino, es el sitio donde gobierna el rey, donde domina el rey. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Yo oigo mucho a un predicador, y en una de sus prédicas él estaba contando una anécdota. Él es estadounidense y fue a predicar a Reino Unido. Ustedes saben que Reino Unido es una monarquía, tiene reyes. Y nosotros vivimos en una democracia. Bueno, este señor cuenta que cuando va de camino a la iglesia o al templo donde va a predicar, se da cuenta que el edificio estaba totalmente descuidado. El edificio estaba como despintado, aparentemente le hacía falta empañetar. Estaba feo el edificio. Y él dice, bueno, yo no vine a mirar el edificio, yo vine a predicarle a las personas. Así que le llamó la atención, pero no le dio tanta importancia, fue y predicó su mensaje. Cuando termina el mensaje, que va saliendo, vuelve otra vez y le da una ojeada al edificio. Y el pastor de esa congregación se da cuenta que le está mirando mucho el edificio. Y el pastor se le acerca y le dice, oiga, usted sabe que nosotros teníamos un edificio más bonito que este antes. Y dice, ajá, ¿y qué pasó? La reina lo tomó. Y le dice, ¿cómo que la reina lo tomó? Sí, la reina lo necesitaba y lo tomó para ella. Y no dijo para qué. No dijo para qué. Y él se quedó como consternado y dijo, o sea que la reina necesitaba el edificio donde ustedes estaban, lo tomó, no les dijo para qué. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Y el hombre le dice, es que ella es la reina. Ella es la reina. Y ahí él se dio cuenta que un reino no es igual que lo que nosotros vivimos en una democracia. Por eso a veces se nos hace un poquito difícil entender lo que es un reino.
Aquí el gobierno, por más que quiera, no nos va a poder quitar este lugar. Por una vía legal, ¿verdad? No va a poder. Pero un rey tiene la potestad de tomar lo que quiere. Todo lo que está en su reino le pertenece a él. Por lo tanto, el reino de Dios es todo aquello en donde Dios domina. Es una de las cosas que el Señor nos pide, que nosotros lo aceptemos como Salvador y como Señor. No sé si se acuerdan el mensaje de los psicólogos, ¿verdad? José González. Como Salvador, pero también como Señor. Como Señor significa que Él es el que domina en nuestra vida. Como Señor significa que nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Él. Que lo que Él decida hacer es lo que nosotros vamos a hacer. Que cuando Él decida darnos algo, Él no lo puede dar. Y cuando decida que debemos nosotros darle algo, nosotros debemos dárselo, porque Él es el Rey. Gloria a Dios. Estamos sujetos a la voluntad del Rey. Así que cuando dice que busquemos el reino de Dios, nos dice que busquemos constantemente hacer la voluntad del Rey. Rendir nuestra voluntad a la voluntad del Rey. A la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos rendírselas a Dios. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces nosotros pensamos, bueno, esto yo lo hago así todo el tiempo, porque sí, porque así es que yo creo que se deben hacer las cosas. Pero sin embargo, debemos nosotros pedirle al Señor que nos escudriñe, como dice la palabra, escudriñame, y ver si hay en mí caminos de perversidad, ¿verdad? Escudriñame y mira a ver si hay en mí algo que yo no te haya rendido, algo que yo no te haya entregado, algo que no esté sujeto a tu voluntad. Puede ser nuestro carácter, puede ser nuestras acciones, pensamientos, cosas que hacemos, y como hablaba la pastora Laura hace poco, cosas que no hacemos. Gloria a Dios. Así que eso es buscar el reino de Dios, buscar que Dios reine y gobierne totalmente en nuestra vida. Pero no se queda ahí, sino que al buscar el reino de Dios también se le añadió su justicia. ¿Sabemos lo que es la justicia de Dios? ¿Verdad que como que leemos muchas veces el texto o lo escuchamos muchas veces, pero como que no nos ponemos a pensar la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? O la justicia del reino. La justicia nos habla de las leyes del reino. Cuando hablamos del sistema de justicia de un país, estamos hablando del sistema de gobierno. ¿Cuáles son las leyes que rigen ese país? Y el reino de los cielos es igualito, porque el reino de aquí de la tierra, ¿verdad?, es un reflejo del reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos tiene leyes, tiene preceptos, tiene principios, cosas que nosotros debemos buscar a diario. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Qué son las cosas a las que Dios les da prioridad? ¿Cuáles son las cosas importantes dentro del reino de Dios? Para podernos rendir completamente a Dios, tenemos que ver cuáles son las leyes, qué es lo que Dios nos pide, cómo es que Dios gobierna, cómo funciona ese reino de Dios. Y a menudo el reino de Dios funciona totalmente distinto de cómo funciona el reino de los hombres o cómo funciona el mundo. Por eso las palabras de Jesús chocaban tanto cuando Él predicaba. Y por eso es que cuando Él hablaba, Él decía, el reino de los cielos se parece a esto, o es semejante a esto, o es igual a lo otro, ¿verdad? Y hacía como unas pequeñas, lo que le dicen las parábolas, ¿verdad? Unos pequeños cuentos para que la gente pudiera entender cómo funcionaba el reino de Dios. Y Jesús lo más que predicó y lo más que enseñó fue acerca del reino de Dios durante todos los evangelios. Así que tenemos que estar pendientes de cómo funciona el reino de Dios para podernos rendir a Él. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos saber cuáles son las leyes, los principios, los preceptos del reino de Dios? Eso está en su palabra. La palabra de Dios, o la Biblia, es un libro que tiene historia, que tiene poesía, tiene muchos géneros literarios, pero no podemos decir que es solamente un libro histórico o un libro poético. Es más que eso. La Biblia es un libro de revelación.
revelación. ¿Por qué digo que es un libro de revelación? Porque cuando nosotros nacemos en este mundo, que abrimos nuestros ojos, desde ese momento y durante toda nuestra vida nosotros podemos percibir el mundo con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Con nuestros ojos, nuestro gusto, nuestro tacto, el olfato. Sin embargo, el reino de Dios es algo que nosotros naturalmente no podemos ver, no podemos percibir, no podemos entender. Gloria a Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque las han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, el reino de Dios es algo que se nos es oculto a nosotros hasta que nos llega la revelación de la palabra. Hasta que Dios se nos revela nuestra vida y nosotros como que empezamos a sentir algo distinto a lo que habíamos sentido, algo distinto a lo que habíamos recibido en este mundo. Porque teníamos un vacío existencial antes de recibir al Señor. Y cuando el Señor empieza a llenar ese vacío en nuestro ser, nosotros empezamos a decir: es que hay algo diferente, es que hay algo que no es igual a lo que yo conozco en este mundo. Gloria a Dios, santo. Por lo tanto, Dios empieza a trabajar con nosotros y empieza a decirnos que hay un reino que va por encima de este reino. Un reino que existe antes que el mundo, ¿verdad? La Biblia nos habla de el reino del mundo y nos habla de cómo Dios hizo al mundo, ¿verdad? Nos revela la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero ese texto, en el principio, cuando dice que en el principio creó Dios, nos está hablando que ya existía un reino antes del mundo, de donde viene Dios, que es el reino de los cielos, que está por encima, porque Dios creó este mundo. Por lo tanto, nosotros no podemos muchas veces entender ese reino porque estamos pensando desde acá, desde el reino, desde el mundo. Es lo que nos decía 1 Corintios 2. No podemos discernir las cosas del reino de Dios, del Espíritu, con la mente natural. Gloria a Dios. Así que cuando dice que en el principio creó Dios, nos está hablando de que ya existía el reino de los cielos. La Biblia nos revela que ya el reino de los cielos existía, que ya Dios era el soberano, que ya Dios era el rey antes de crear el mundo. Y creó al hombre y le dio una asignación al hombre aquí sobre el mundo. Gloria a Dios. Así que el reino de la Biblia nos habla del reino de los cielos, nos habla del mundo, pero nos habla de un tercer reino también, que es el reino de las tinieblas. Nos habla de que Satanás se rebeló y salió del reino de los cielos, fue desterrado del reino de los cielos y fue echado en el reino de las tinieblas. Y que ese reino de las tinieblas va por debajo, en jerarquía, que el mundo. Dios nos dio una posición a nosotros sobre el reino de las tinieblas. Todo eso nos revela la Biblia. Por eso digo que es un libro de revelación, porque nos revela el reino espiritual que nosotros no conocemos, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo lo puse aquí también en la traducción al lenguaje actual, TLA. Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad, su poder en el mundo actual. Si nos vamos, ¿verdad? Como lo dice la Reina Valera, nos habla de gobernadores de las tinieblas, nos habla de potestades, nos habla de huestes espirituales. O sea que el reino de las tinieblas tenía una jerarquía, pero nadie en esa jerarquía está por encima del reino de nosotros, de la tierra. Dios nos posicionó por encima del reino de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros tenemos toda autoridad para echar fuera y deshacer las obras del reino de las tinieblas. Pero entonces,
Si nosotros tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas, ¿por qué parece muchas veces que el reino de las tinieblas es el que gobierna? ¿Por qué la Biblia me dice que Satanás es el príncipe de este mundo, como si él estuviera por encima de nosotros? Y cuando nos vamos al Génesis vemos que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que gobernara, pero Satanás engaña al hombre. Entonces, a pesar de que el hombre es el que gobierna, Satanás es como esa vocecita en el oído que va haciendo que el hombre se rebele contra Dios. Entonces el hombre toma decisiones basado en el reino de las tinieblas y no en el reino de Dios. Por eso el Señor hacía este mensaje en donde decía que busques primero el reino de Dios y su justicia, porque lo que vemos en el mundo y lo que nos está trayendo el reino de las tinieblas no nos conviene. Gloria a Dios. El mundo está influenciado por Satanás. Si nos vamos a cuando Satanás engaña a Eva, dice que Eva prácticamente le entregó lo que eran las llaves, ¿verdad?, del reino de aquí del mundo. Pero no es eso. O sea, el hombre estaba por encima de Satanás. Lo que pasa es que Satanás le engañó. No, ahora yo soy el que está aquí. Y Satanás lo que le dijo, si ustedes se fijan, es con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Y entonces ahí es que Eva le dice, no, de todos los árboles podemos comer. Del único que no podemos comer es de ese, del de la ciencia del bien y el mal. Y Satanás bien astutamente, miren lo que hizo aquí. Le hizo que dejara de mirar toda la abundancia que Dios le estaba dando para que se fijara en el único árbol que no podía comer. Miren qué poderoso eso. Satanás logró hacer, por eso es que como que te gilversa la palabra. Dios dijo que no comieras de ningún árbol. No es ninguno, es de este. Y la hizo mirar para el árbol que no tenía que comer. Gloria a Dios. Y ahí le engañó, le dijo, no, ¿qué? Tú vas a ser igual a Dios si comes de ese árbol. Tú vas a ser igual a Dios. Y Satanás ha logrado hacer que el hombre desplace a Dios. Por eso es que Cristo vino a su obra redentora a restablecer el orden del reino de Dios, a darle de nuevo la autoridad al hombre sobre Satanás, a revelarle que Satanás no tiene parte ni suerte, a darle la autoridad al hombre sobre el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Así que fíjense, y una notita aparte. Hace poco estaba leyendo de nuevo la historia de José. Y José hizo lo contrario a lo que hizo Eva aquí. Cuando la esposa de Potifar se le insinúa a José y trata de tener relaciones con él, José le dice no, porque yo tengo la abundancia de todo lo que tiene Potifar aquí. Y lo único que yo no puedo coger es a ti. Lo único que yo no puedo tomar es a ti. Él dejó de mirarla a ella y empezó a mirar la abundancia, lo que Dios le había dado. Fíjense que nota, ¿verdad? Curiosa. Hizo lo contrario a lo que hizo Eva. Eva dejó de mirar la abundancia para mirar lo que no tenía que mirar. Él dijo, no, yo no voy a mirar aquí, yo voy a mirar todo lo que yo tengo a mi mano, todo lo que Dios me ha permitido tener. Gloria a Dios. Y tengo que hablarles de José en otro momento, porque está poderosa la historia de José. Pero así que la palabra de Dios dice que tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Dice Lucas 9:1, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y Juan 1:38 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús, a través de su obra, no tan solo deshizo las obras del diablo, sino que nos dio la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Ahora, si volvemos, ¿verdad?, como empezamos, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, pues nos queda esa última parte. Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Será la tableta que yo quiero, que ya está viejita? ¿Será un carro nuevo, un reloj, una casa? No sé. No.
Fue directo. No, me funciona muy bien. No sé por qué. Me funciona muy bien, no tengo ni que cambiarla. ¿Será que yo me puedo quedar en mi casa entonces? Busco el reino de los cielos y su justicia y me quedo en mi casa porque todas las demás cosas me van a venir añadidas. ¿Será eso lo que está diciendo el texto? Gloria a Dios. La palabra nos dice que Jesús, antes de decir esto, ¿verdad? Como les dije hace un momento, estaba hablando de que no se preocupen por su vida. Dice, esto es en Mateo 6, del 25 al 32. Dice, porque les digo, no se preocupen por su vida, no se preocupen, es la palabra, por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo el esplendor, se vestía como uno de ellos. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Gloria a Dios. Muchas veces estamos tan preocupados, hermano, tan preocupados por las cosas que nos hacen falta, por las cosas que no tenemos. Y es válido. Aquí dice no se preocupen. Pero esa palabra preocupen o estar afanosos, como dicen otras versiones, no significa que no hagamos nada. Significa que pongamos nuestra ansiedad sobre Dios. Que pongamos nuestra ansiedad sobre Él. Que busquemos su reino, su justicia. Y si nosotros buscamos su justicia, vemos cómo funciona el reino de los cielos y hacemos las cosas según como Él estableció en su reino, entonces las cosas nos van a ser añadidas porque vamos a estar dentro de la cobertura de su reino. Gloria a Dios. Si el reino de los cielos me revela qué cosas yo tengo que hacer y yo las hago, todo lo demás va a estar cubierto. Amén. Y yo digo que esta palabra me ministró mucho porque cuando pasamos por situaciones, muchas veces que nos damos cuenta en que estamos fallando. Y yo digo, estoy pasando por esta situación. ¿Qué pasa? No entiendo por qué me pasa esto. Sin embargo, Dios nos está diciendo, busca el reino de Dios y su justicia. Y cuando uno empieza a buscar las enseñanzas de Jesús, cómo funciona el reino, Jesús enseña sobre finanzas. Jesús enseña sobre cómo llevar el hogar. Jesús nos enseña sobre cómo llevar nuestra vida, cómo llevarnos con los hermanos. Si seguimos todas esas cosas, todo lo demás va a ser añadido porque vamos a estar siguiendo el orden que Dios estableció. Gloria a Dios. Así que Dios, como hemos dicho y como Dios nos ha dicho muchas veces en este lugar, Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia implica también buscar cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Para qué yo estoy en este lugar? Gloria a Dios. Y todos tenemos un propósito en general. Propósito general que Dios nos revela es que lo amemos a Él primero, sobre todas las cosas. ¿Verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y también nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son nuestros dos propósitos principales, porque Él dice que toda la ley se basa en esos dos principios. Así que
nuestro propósito tiene que primero que nada glorificar a Dios. Aquellas cosas que vamos a hacer, aquellas cosas que Dios nos manda a hacer, siempre van a glorificar a Dios. Y segundo, van a servir a otros. Amén. Así que cuando estamos buscando nuestro propósito, ¿qué cosas yo sé hacer que glorifican a Dios? ¿Y qué cosas yo sé hacer que sirven a otros? Y por ahí podemos empezar a buscar. Muchas veces, en nosotros descubrir para qué Dios nos tiene en esta tierra, cómo yo puedo servir a otros. Porque, como decían los psicólogos, el ser humano por naturaleza es egoísta. Siempre estamos buscando para nosotros. Siempre estamos buscando cómo yo puedo traer para mí. Pero sin embargo, la palabra me dice que busque cómo yo puedo servir a otros. Cómo yo puedo servir a los demás. Y sirviendo a los demás, entonces tú recibes la bendición de Dios. La pastora Laura nos hablaba hace un poco, ¿qué les pareció la introducción? Antes que nada, el mensaje es cortito, esa era la introducción. Gloria a Dios. La pastora Laura, el mensaje es cortito. La pastora Laura hablaba hace poco, en una de sus predicaciones, de Santiago 4:17, que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? Y Jesús también enseñaba que el que oye su palabra y la hace es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las olas y cuando vinieron los vientos, la casa se mantuvo. Y el que oye su palabra y no la hace es como el necio que construyó su casa sobre la arena, y cuando llegaron las olas y llegó el viento, la casa fue destruida, fue grande su ruina. Así que el saber lo que Dios quiere que hagamos y no hacerlo nos puede traer consecuencias. Es escuchar la palabra, pero no ponerla por obras. Así que buscar el reino de Dios y su justicia implica, primero que nada, escudriñar la palabra, conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, para qué estamos en este mundo, qué cosas yo puedo hacer para servir a los demás y hacerlo. Gloria a Dios. Y hacerlo. El saberlo simplemente y solamente no nos ayuda. Tenemos que saberlo y hacerlo. Gloria a Dios. Y digo que esta palabra me rompió a mí primero, porque hay cosas que yo sé que el Señor me ha dicho que yo tengo que hacer y no he hecho. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando en esta noche, pero a mí llevo tiempo luchando con esta palabra. Hay cosas que yo sé que el Señor me ha llamado a hacer y que yo no he hecho, pero estoy tomando cartas en el asunto. Y el no hacer lo que Dios me ha pedido que haga, me ha traído consecuencias. No porque Dios quiera, sino porque el no hacerlo trae consecuencias. Es como en la parábola de los talentos, al siervo que le dieron un talento. Primero que nada le dieron un talento porque era lo que él sabía manejar. O sea que su amo sabía que él podía manejar ese talento. No fue que le dio algo, mira a ver qué tú haces con eso. No, él sabía que lo podía manejar. Sin embargo, él tuvo miedo y lo enterró. Cuando su amo llega y le pide cuentas, él le dice: no, es que tuve miedo. Ah, tuviste miedo. Y lo más que me impactó de esta conversación fue cuando él le dice: siervo inútil y perverso. Pero ¿cómo que inútil y perverso? Yo decía: ¿cómo? ¿Pero por qué? Si el hombre tuvo miedo y lo enterró, no lo malgastó. El hombre no se fue a beber, vamos a decir así. No se fue a echárselo encima. No los botó. No, se los entregó de nuevo. Y sin embargo le dijo que era malvado y perverso, y fue echado fuera. Y es que el saber hacer lo bueno y no hacerlo te es contado por pecado y tiene consecuencias. Gloria a Dios. Porque hay gente que Dios tiene alrededor nuestro, a las que nosotros tenemos que servir, a las que nosotros tenemos que bendecir. Dios ha puesto gente alrededor de nosotros
para que nosotros le sirvamos. Y el no hacerlo nos ha traído consecuencias, o por lo menos a mí me ha traído consecuencias. Gloria a Dios. Así que, hermanos, esta es una palabra que, como le dije, me impactó a mí, pero es una palabra de reto. Primero que nada, a buscar el reino de Dios primero que nada. Si hay algo que estamos poniendo por encima del reino de Dios, de buscar el reino de Dios, tenemos que volver a hacer esa lista de prioridades y volver a poner el reino de los cielos primero. El buscar el reino de los cielos primero. Cada mañana, todas las mañanas, hablaba con el pastor Juan hace poco, todas las mañanas cuando nosotros nos levantamos, nosotros abrimos más regalos que en cualquier día de Navidad. El día de Navidad que más regalos usted recibió no se compara en nada con todos los regalos que usted abre todos los días. Porque usted, cuando está acostado y se levanta, que abre los ojos, usted puede abrir los ojos, pero usted no puede hacer que su vista funcione. Eso se lo da Dios. A lo mejor usted se molesta con la alarma, si tiene alarma, ¿verdad? Y suena, ahí está la alarma. Pero Dios le está dando un regalo. Usted puede oír. Usted no hace nada para oír. Simplemente Dios le da la oportunidad de que usted escuche. Y usted puede hablar. Usted se puede levantar. Es verdad que a veces duele el cuerpo. Pero su cuerpo está funcionando. Usted tiene tanto por qué darle gracias a Dios cada mañana. Y eso nada más es parte de buscar el reino de Dios y su justicia primero que nada. Abrir los ojos y darle gracias a Dios por la oportunidad. Y aun cuando hay cosas que usted diga, tengo esta limitación, esto no lo puedo hacer. Hay gente que a lo mejor tiene alguna enfermedad. Eso es como la limitación que lo que Eva estaba mirando, que era lo único que no podía hacer, y Dios le había dado tantas otras cosas. Y si usted tiene una limitación a lo mejor que no le permite hacer algo, mire todas las demás cosas que todavía usted puede hacer. Gloria a Dios. Y se va a dar cuenta que son muchas más. Muchas más. Gloria a Dios. Y a veces pasamos necesidades simplemente por ese principio básico, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Yo espero que esta palabra les haya bendecido. Yo espero que esta palabra les haya ministrado, les haya retado, le haya dado este deseo de descubrir qué más usted puede hacer, qué más Dios tiene para usted, qué más usted puede hacer por otros, para servir a otros. Y yo le aseguro que su necesidad va a ser cubierta. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para sellar la palabra. A pedirle ayuda al Espíritu Santo que está en nosotros. A que podamos buscarle primeramente a Él. A veces tenemos miedo. A veces nos enteramos que hay alguien enfermo y ni siquiera decimos, déjame orar por ti. Porque tenemos miedo, y si yo oro por él y no se sana, voy a quedar mal. Pero es que esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Gloria a Dios. A veces sabemos de alguien que necesita una palabra, pero yo no me atrevo a decirle eso porque esto es religión, y ahora hablar de religión está mal. Pero no sabes la bendición que le vas a dar a otra persona. Gloria a Dios. Y Dios puede usar eso para bendecirte a ti también. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos podemos mirar como un espejo, Señor. En ella podemos ver, Padre amado Dios, todas aquellas cosas que tú has escrito para nosotros, Dios mío. En ella nos podemos reflejar y nos podemos, Señor, podemos ver si estamos cumpliendo con aquella encomienda que tú nos mandaste, Dios. Señor, a través de tu palabra entendemos que tu reino va por encima, que tu reino es primero, que tu rey eres primero, Padre amado. Señor, y entendemos que debemos someter nuestra voluntad, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo, Padre amado Dios, someterlo a ti, rendirlo a ti, Padre amado Dios. Te pedimos por el poder del Espíritu Santo que nos ayude, oh Padre amado Dios, a identificar aquellas áreas de nuestra vida que hace falta que nosotros rindamos a ti.
Aquellas áreas de nuestra vida en donde nosotros tenemos que cambiar las prioridades y poner tu reino nuevamente primero. A darte toda la gloria, toda la honra primero a ti, Padre amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra es un reto, pero también es una oportunidad que tú nos das cada día. Una oportunidad, Padre amado Dios, porque nos quieres bendecir, Padre amado Dios. Porque quieres hacer grandes cosas, Padre. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que tiene una encomienda tuya, Padre amado Dios. Sé tú revelándote, Padre amado Dios. Sé tú dándole conocimiento, Padre amado. Los que tienen dones que se activen, Padre amado Dios. Los que tienen talentos que se activen, Padre amado Dios. Los que tienen conocimiento, experiencia, los que conocen tu palabra, Padre amado Dios. Se activan esos dones, se activan esos ministerios, Padre amado Dios. Aleluya, porque tú los guías, Padre amado Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y todos vamos a ser edificados gracias a eso, Señor. Así que, Padre amado Dios, no nos queda más que darte gracias, darte la gloria, darte la honra, Señor. Oh Dios mío, gracias una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.